Hola, buenas noches. Hoy vamos, no un poco, sino bastante más tarde de lo habitual. Ya dijimos que estos días iban a ser complicados y las informaciones van brotando a ciertas horas que nos hacen modificar todo lo que teníamos previsto. Hoy vamos a hablar, hoy es día, por cierto, hoy es jueves, bueno, ya estamos en viernes. Hoy vamos a hablar de la huida de Pablo Iglesias. Es de esas noticias que alguno no sabemos exactamente cómo definirlo, pero que hasta que no lo lees en un medio de comunicación de los tradicionales, digamos, uno no acaba de darle verosimilitud. Y hemos esperado a leerlo en esos medios para poder comentar la noticia, porque tiene más impacto de lo que uno cree. Vamos a empezar con ese tema, que es para nosotros en notición prácticamente. Se ha desarrollado en apenas un mes y pico desde Murcia, se ha desarrollado el hundimiento de una forma muy acelerada y el adiós de Iglesias a la política, pues podemos decir que puede ser cosa de días. Esa es la realidad y la noticia apenas unas horas antes de las elecciones, pues hombre, constata algo que parece bastante obvio. Que hay mucha gente que le tiene ganas a Iglesias y hay mucha gente que no ha sabido guardarse esa información porque saben que dando esa información el mensaje de Iglesias todavía será menos, digamos, vamos a dejarlo ahí, será menos interesante, vamos a dejarlo ahí. Luego hablaremos de otro personaje que ha vuelto a salir, en este caso Felipe González. La frase la repetiremos luego, pero la avanzamos ya. Luego de un discurso de esos, ¿saben esos que hace Sánchez, que de golpe aparece en algún acto y dice dos frases dictadas por Redondo, donde estaba casi eufórico? Pues González no ha tardado en lanzar, en comentar, en decir lo siguiente: cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo. Cerramos comillas. Ya intentó en su momento poner en vereda a Felipe González a Sánchez. Como recordarán, se le echó no solo las redes, todos los medios prostituidos encima. Este movimiento ahora confirma algo obvio, que también es importante remarcar. Ya no estamos en la situación de hace 6 meses, empieza la caza, empieza la gente a hablar. Algunos ya saben, llevamos hablando más tiempo, pero bueno, algunos tampoco hemos venido aquí a hacernos los héroes y cuando esto no esté, tampoco estaremos. Tercer titular nos lleva al tema este tan comprometido de correos. Llevamos días diciendo, volvemos a insistir en lo que vamos diciendo, en esta chapuzada, pues ha sido la Junta Electoral Central la que ha pedido a Correos hoy que deje de emitir justificantes erróneos. Parece claro también el mensaje. Luego entraremos en un tema de la Unión Europea. Como pueden ver, hoy hay bastantes temas donde ha solicitado a Bolivia que reabran el caso Neurona. Todo al final está relacionado, porque las ideas de Pablo Iglesias de ir a un medio de comunicación, como explicaremos en unos minutos, hombre, quizá acabará haciendo radio cárcel, no sé, o radio telecárcel, vaya usted a saber. Y quizá la haga también con su amigo Rouras, porque total, entre amigos se pueden hacer cosas interesantes siempre. Y por último, hablando de amigos, según parece, el amigo Cintora tampoco va a seguir en televisión. Según parece, va a empezar un camino que algunos creemos que va a continuar, y no creemos que tarde mucho. Mónica López, la que denominan, lo hemos visto ayer en los comentarios, la Isobaras, no lo sabíamos, vamos a ser sinceros, y según parece que se empieza a desmontar ese círculo de propaganda prostituida, vamos a decirlo así de claro, que ha servido para engañar a la gente durante tanto tiempo. Nos debe hacer pensar, y lo hablaremos también en el programa, de por qué ahora y qué mal deben ver la situación para hacer movimientos algunos para salvarse. Porque los que están moviendo ahora ficha son los que han apoyado hasta hace unos días a Sánchez y sus mentiras. Estamos en el momento ahora
antes de las elecciones, curiosamente, con lo cual imagínense qué perspectivas reales tienen. Estamos en el momento del total abatimiento del gobierno y de todos los círculos que viven a su alrededor. Empezamos tarde, como hemos dicho, muy tarde hoy, y empezamos con ese tema, sin lugar a dudas, creemos estrella. Lo dice en su portada ABC. Iglesias está negociando con Rouras dejar la política para montar un programa, suponemos, televisivo. Algunos habrán creído la broma, creemos que no es broma, lo que puede ser un programa desde la cárcel, podría ser hasta un reality show, no lo vamos a negar. Según él, las fuentes indican que lo que busca es hacer periodismo crítico. No sabemos si amenazar a periodistas es periodismo crítico, si amenazar a cualquiera que no opine como él es periodismo crítico. Algunos creemos que eso no se llama periodismo, precisamente periodismo. Podría llamarse, pues, hablar, explicar historias, contar historias, hablar de cosas comunes. Pero, hombre, dedicarse a insultar, a mentir, a manipular y a escalar socialmente gracias a esas mentiras parece todo menos periodismo crítico. En todo caso, el dato confirma algo que parecía bastante obvio, no solo por las encuestas, sino incluso por los movimientos últimos de Iglesias. Parece claro que tenga el resultado que tenga, si sale como diputado en la Asamblea, no va a entrar a la misma para ser el quinto partido, que eso parece que es claro y obvio, no va a entrar como diputado y va nuevamente a engañar a sus votantes, porque va a decir que se va a presentar y luego no va a coger el cargo. Y alguien me dirá, ¿y quién es el número 2 de Podemos? Pues sinceramente no tenemos ni puñetera idea, vamos a decirlo así de claro. ¿Quién es el 3? Si sale, ¿quién es el 4? Ni idea. Dicen las voces, no, pero va a dejar el partido en manos de Yolanda Díaz. Claro, recordemos, la líder en Galicia que llevó al partido de 12 a 0 diputados. Si esto no se puede llamar el hundimiento, el abandono, y lo decimos con ironía, aquí sí que tiramos de la ironía, el abandono de los animales de 4 patas con cola larga del barco, pues no sabemos cómo se puede denominar. Busca una salida personal al complicado lío que ha montado. Todo, y no hay que olvidarlo, se ha precipitado en apenas un mes. Al final, todo era barro, muy bien macerado, digamos, por medios prostituidos, pero cuando la realidad ha empezado a brotar, las mentiras ya no pueden aguantar más. Y Pablo Iglesias con ese movimiento confirma algo elemental. Su interés por la política era ser un trampolín para llegar a lugares donde no hubiera podido llegar. Y se junta con Roures. ¿Qué vamos a decir de Roures? Poco, porque si no es capaz de demandarnos, ya lo sabemos. Incluso queremos que vaya usted a saber o amenazar, porque parece que es su especialidad poner demandas mientras cobra dinero público de una manera ciertamente vergonzante. Roures es seguramente uno de los personajes peores de la historia de la democracia de este país. Es un personaje nefasto. Hombre, que se junte con Pablo Iglesias, pues imagínense el nivel. Esperemos algunos, que no sabemos si hay la valentía suficiente en este país, para que una vez los ciudadanos demos un golpe a la mesa y digamos, esto es la democracia, queremos fuera esta gentuza, que las grandes empresas no inviertan en publicidad en los programas de esa gentuza, porque fomentar el odio, como hacen estos personajes, no es lógico en democracia. Fomentar el odio, como hacen y querrán hacer esos personajes, debe ser algo a extinguir en democracia. Y esperemos que se abran desde ese momento las acciones judiciales que toquen y que ambos personajes acaben haciendo el programa desde la cárcel. No sabemos si un reality show, vaya usted a saber qué, no sabremos si habrás hecho incluso, con Iglesias sería fácil poner algún personajillo allí para que jugara un rato, pero lo cierto y real, y la realidad, es que fíjense qué perspectivas debe tener Pablo Iglesias para que ya esté negociando, no de ayer, de hace semanas, su salida de la política. Curiosamente, ha consultado a diversos, según las fuentes periodistas, sobre ese hecho. Y fíjense el detalle para que vean
que al final ni todos son amigos, ni todos se aguantan, ni todos tienen confianza. La mayoría de los políticos aliados con prostitutas de los medios de comunicación simplemente están para pagarse unos a unos y otros a otros. Porque la noticia no la saca público, no la saca el medio de su amiguita, la saca ABC. Detalle curiosísimo. Porque esa filtración obviamente viene de la gente a la que ha consultado Pablo Iglesias y parece obvio que es consciente de quiénes son periodistas y quiénes son auténticos estercoleros que escriben en medios de comunicación. Ya verán por eso que mañana aparecerán esos personajes de circo, el Ignacio, el que busca a su padre y todos esos diciendo que ellos lo sabían y que lo habían ocultado para no interferir en las elecciones y bla, bla, bla. La realidad, ni puñetera idea de lo que pasaba, son tan tontos y miserables que se la han vuelto a clavar. Los votantes de Podemos, hombre, parece que si comentábamos que estaba tendiendo el partido a bajar de ese 7 que se podía estar moviendo, incluso 6,5, a bajar todavía más, hombre, con esta noticia parece que debería todavía caer más, porque está claro que el votante Podemos ya no vota a Pablo Iglesias, vota al 2 o a la 2, desconocemos sinceramente quién es, pero creemos que nadie sabe quién es. Y eso es lo triste, que utilizan a alguien como una simple mascota para engañar a la gente y luego dejarlos tirados. Si había dudas en cierto votante de izquierdas de quedarse en casa, estos movimientos confirman o deben dejar claro que sus candidatos son auténticos descerebrados. Porque no solo tenemos a Pablo Iglesias, sino, como hemos comentado esta tarde, a la persona de las 3 ocultaciones, digámoslo así. La García, la que no dice dónde vive. Agradecemos a todos la cantidad de retweets que ha tenido ese tweet, que pensamos que era un tweet que pasaría desapercibido, donde no dice dónde vive, según parece, en un piso de 300 metros en la zona más cara de Madrid, pero no lo dice nunca. Ya saben, de Podemos no se puede hacer así. Alguno ha hecho la broma, dice, ¿de qué acaba en Podemos? Porque no la han querido en Vox ni en el PP, que parece que serían los partidos donde más encajaría. La mentira del doctorado, que tiene aún colgado en su currículo de Podemos, supongo que en Podemos ya no queda nadie ni para actualizar las webs, y el tema de cobrar durante 6 meses la baja y su sueldo. Según parece debe ser la única española que está 6 meses cobrándolo y nadie se da cuenta. ¿Y qué decir de Gabilondo? Del padre Gabilondo. Silencio, porque creemos que no vale la pena hablar más del personaje. La realidad, noticia importante, la izquierda descabalgada, pero la clave, insistimos, tranquilidad, relajación, ir a votar masivamente todo el mundo, al que le dé la gana. Si alguno considera aún que tiene que votar a Podemos, que vote, pero la democracia es ir a votar masivamente todos, los de Madrid, obviamente, el próximo martes. Porque lo que está claro, que algunos ya dan por perdida la batalla 4 días antes de que empiece. Y la realidad es que una batalla con una derrota tan escandalosa no va a quedarse solamente en Madrid. Habría que analizar si va a ser una gran victoria de Ayuso o una gran derrota de los partidos de izquierda. Porque ese es un factor importante. Porque no hay que olvidar que si el candidato en vez de Ayuso hubiera sido, por ejemplo, Casado, estaríamos hablando de otra historia. Seguramente, no estaríamos hablando de las maniobras de Iglesias para alargarse, sino estaríamos hablando de un movimiento donde podría tener incluso posibilidades. Con lo cual, hay que valorar a los candidatos, porque los candidatos, está claro, que algo bien deben hacer para conseguir suscitar tanto interés de la gente. Luego cada uno tendrá su opinión, pero la realidad es la que es. Y es cierto que estas elecciones de Madrid, como estamos viendo y como nosotros insistimos a menudo,
han llevado a mucha gente en un momento crítico como este a algo básico en democracia y en política, que se llama ilusión. Doble ilusión por el triunfo de unos y ilusión por la desaparición de la política de otros. Algunos creemos que si Iglesias acaba en una empresa privada, por mucho que cobre dinero público, las empresas de Roura son privadas, con lo cual puede hacer los programas que le dé la gana, más faltaría, debería abrirse la puerta a que la justicia investigue con claridad todo lo que ha pasado en el periodo de gobierno. Y no solo le afecte a él, obviamente, como vicepresidente responsable máximo, por ejemplo, de las residencias, sino también al presidente de gobierno y a todo el gabinete que ha estado confundiendo este país. Y a algunos les da pena ahora que Iván Redondo esté histérico, aunque tendríamos que decir histérico, histérica, histericus, no sé cómo lo debe decir esto Montero, pero hay que reconocer que ninguna pena, y lo hemos dicho con absoluta, para algunos quizá incluso crueldad. Hay gente en la que cuando llegan situaciones de estas, no ha de haber pena ni perdón. Muchos muertos, mucho desastre y deben pagar por lo que han hecho. Recordamos muchas veces el caso de Cataluña, que cuando pasó lo que pasó, pagaron los políticos y buen número de periodistas, por no decir todos, quedaron libres y absueltos y aún siguen rondando por ahí forrados en los bolsillos. Creemos que aquí hay que empezar a mirar que algunos colaboradores han sido necesarios para esta gestión horrible y criminal. Y hay que decirlo con claridad. Y empezamos a oír voces. Citamos nuevamente la frase de Felipe González hoy tras una explicación eufórica de Sánchez que ya no cree nadie, ni le cree su sombra. Y Felipe González ha dicho, cuando todo está mal, aparece ahí un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo. Recuerden, Felipe González intervino hacia 4, 5, 6, 7 meses, apareció y fue vapuleado por la prensa amiga, fue vapuleado por las redes sociales y ahora ha cambiado mucho el tema. Las redes sociales, hay que decirlo con claridad, han sido arrasadas por la gente democrática. Hay extremistas, obviamente no vamos a negar, pero han sido arrasadas con mucha paciencia, hay que decirlo también, pero se ha logrado el objetivo. Se puede pasear uno todavía ahora con mucha más tranquilidad que hace unos meses. Quedan francotiradores y chalaos, como es obvio, pero se puede estar, con lo cual esa presión ha desaparecido. ¿Y la prensa amiga? Pues la prensa amiga ya saben dónde está, haciendo las maletas, esperando prostituirse a otro líder y haciendo movimientos de esos extraños. Vamos aquí a hacer un salto, digamos, en titulares y nos vamos a ir al último. Hoy, por ejemplo, se ha sabido que Cintora va a ir fuera de Televisión Española. Claro, a uno le sorprende. Y podemos hacer una doble interpretación, porque claro, ¿quién le echa? Con un argumento, por cierto, lógico, que dice, el equipo de Televisión Española es el necesario y suficiente para hacer programas informativos. No hace falta contratar a una productora externa. Lógico y coherente. De ahí la plataforma libre de televisión que hemos leído y hemos comentado alguna vez, genial en sus denuncias, porque hay que decirlo con claridad. Pero claro, esto es como aquellos cambios en la URSS, que lo hemos dicho en su momento también. Recuerdan que quien cambió la URSS fue Gorbachov, que llevaba años y años en el Politburó. Los cambios se hacen desde dentro. Cuando la gente se da cuenta que no tiene ya más recorrido robando o sableando, o incluso porque tiene ética, porque a veces hay gente que tiene ética, y se da cuenta de que las circunstancias no son las que eran. Y los mismos cambios que estamos viendo, empezamos a ver en la prensa, que ya anunciamos que el siguiente que va a ser movido va a ser Mónica López, la Isobaras, porque su actuación es simple y llanamente vergonzosa, y por cierto, excepto que vuelva a TV3, creemos que no trabajará en ningún lado porque ha demostrado una profunda incapacidad. Ojo, para hablar del tiempo seguramente siempre tendrá lugar, pero para hablar y gestionar programas parece que ha demostrado que es una profunda incompetente. Y lo que decíamos, esos movimientos lo que están constatando es que los cambios se producen desde dentro. Y el movimiento en ese sentido de Felipe, y aquí es donde enlazamos las dos cosas, es un movimiento que da alas
al interior del PSOE, que ya llevamos semanas diciendo que se está moviendo a nivel local, todavía sin liderazgo, hay que decirlo así claro, y Felipe no va a ser el líder, o eso parece, pero da alas a ese movimiento crítico, y el objetivo ahora es claro y rotundo. El objetivo es derribar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se está cosiendo su propio búnker mental, tiene histéricus, como decimos, a Iván Redondo, tiene medio gobierno sabiendo que puede acabar en un lugar oscuro como Iglesias, mintiendo como están haciendo la Unión Europea, porque hay que decirlo así de claro. Ya no hablamos de la vicepresidenta Díez, que dice que tiene pactos con la Unión Europea, que hemos pedido a todos los hormiguitas del programa que envíen emails, y así ha sido durante toda la tarde. Incluso me dicen que han puesto un listado en los comentarios con emails de diputados y representantes máximos de la Unión Europea, comisarios, para que la gente pregunte qué se ha pactado, porque como españoles debemos saber por cuánto nos ha vendido este gobierno y a cambio de qué. Porque es inaceptable no solo este año de desastre mundial, sino este año de crimen organizado, porque hay que llamarle así, a lo que está haciendo este gobierno. Porque este gobierno ha ido de una manera absolutamente desbravada, con la complacencia, vamos a decirlo, del líder de la oposición, el salvar al soldado Casado, que ha aceptado todo lo que había. Ya no hablamos de la ministra Arrimadas, ¿qué vamos a decir de ella? Y fíjense cómo son las cosas, que algunos ahora empiezan a girar y empiezan a explicar historias, a contar historias, como si ellos no hubieran hecho nada malo. Hombre, y los que llevamos meses y meses a nuestro riesgo, a nuestra propia responsabilidad, contando las cosas, nos da cierta vergüenza que algunos se suban ahora al carro como si fueran unos héroes cuando son unos miserables del mismo nivel que los gobernantes que tenemos. Las cosas son las que son. Nadie ha hecho nada por este país, excepto, y hay que decirlo con claridad, aunque a alguno le sorprenda, excepto el movimiento brillante que hizo Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, cuando lo de Murcia. Si hubiera sido por Casado, todavía estarían discutiendo y mangoneando en Murcia y no hubiera habido elecciones. Y si las elecciones en Madrid, recordemos, Iglesias no hubiera movido de la vicepresidencia, tras reflotar dentro de su propio partido el nulo interés de ningún candidato, incluida la madre de sus hijos, de querer presentarse porque sabían que iban directos al fracaso, él asumió la responsabilidad creyendo que se podría salir, creyéndose el más listo de la clase, cuando lo hemos dicho, nunca lo ha sido. Confunde ser profesor, confunde recibir a los alumnos y a las alumnas en su despacho y ponerles mejor notas si hacen trabajos orales, explicaciones queremos decir, nadie esté pensando mal. Confunde eso con la política y confunde su desconocimiento con lo que la gente cree de él. Había que ver hoy, creemos que ha sido hoy o ayer, una entrevista con otro de los elementos curiosos, Farreras, que ahora parece hasta periodista, donde le decía a Farreras, pero si tú a la policía le caes mal. No, que me soy súper encantador y me dicen que majo soy. Miren, cuando uno vive en Marte, tiene un problema. Pero cuando uno vive en Marte y tiene que presentarse unas elecciones, no tiene un problema. Tiene que constatar la realidad. Y la realidad es que la bofetada que se va a dar Iglesias, no solo se la va a dar él, se la va a dar él, su partido, todos los colaboracionistas que ha habido durante este periodo, y todo ello es gracias al movimiento inteligente de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez. Porque en aquel momento, cuando convocaron elecciones, sabiendo o no sabiendo que podía haber una moción de censura, imagínense que ahora estuviera de presidente Aguado, que ni aparece, y con una representación de 0 diputados que estuviera gobernando Ciudadanos. Imagínense
¿Cómo ha cambiado la historia? Por un momento, una decisión brillante que comentamos no fue pedida a Casado, sino que fue informado Casado luego de que se tomara. Porque Casado no quería hacer nada. Casado estaba cómodo pensando en el 2024, 2025, mientras la gente se muere de hambre. Y esa es la realidad que hay que contar. Y ese movimiento llevó a la salida de Pablo Iglesias, y esa salida llevó al fracaso de Pablo Iglesias, y como avanzamos en su momento, a que luego de estas elecciones dos partidos tengan tendencia clara a desaparecer: Ciudadanos y Podemos. Otros partidos quedarán arrinconados en sus máximos, en este caso será Vox. Otros notarán la dureza de su mala gestión, como el Partido Socialista, y ahí, con los resultados que verán, empezarán a ver notar terremotos locales de gente que empieza a darse cuenta que en las próximas elecciones van a seguir el camino de Gabilondo. E insistimos, los cambios en política no vienen por la ética, en la mayoría de casos, no vienen porque de golpe alguien se inspire. No, ese tipo de políticos es difícil de encontrar. Vienen porque hay gente que ha convertido la política en la forma de cobrar a final de mes. Y de esos hay muchos en las administraciones locales, cargos elegidos obviamente, que son conscientes que luego a lo mejor de 10, 15, 20 años van a darles una patada en el culo y se van a quedar sin su sueldo de alcalde, sin su sueldo de teniente alcalde, sin su sueldo de consejero o sin su sueldo de lo que sea. Y el partido, y la experiencia es Cataluña, Convergencia y Unión, y el partido no puede asumir mantener a tantos cargos cuando no está en el poder. Y son conscientes de que o se empieza a mover el partido o seguirá el camino de Podemos y Ciudadanos. Ya puede tener 100 años, 200, 3 millones de años, nos da igual, la realidad es la que es. El PSOE o se mueve, y ahí Felipe González ha sido claro y rotundo, ha dicho con claridad que o se mira a la calle o se van fuera, y el partido o se mueve, o luego de las elecciones, lo del PSOE va a ser una historia del pasado. Y cuando un partido político lo estudia en los libros del pasado, es que ya no existe. Lo mismo hablaríamos de muchos líderes políticos. Recordemos aquella frase, creo que fue en marzo o abril, donde comentamos del año pasado, ojo, que esta crisis no solo reforzaría la democracia, cosa que está llegando, solo por el interés de la gente por la política y la preocupación y la ilusión que están poniendo que no había existido en 20 años, sino que se vería por delante una clase política mezquina, indecente y miserable. Y está claro que ya hemos visto algunos nombres crujir y vamos a ver más nombres desaparecer. No haremos listas de nombres porque eso es muy feo hacer listas, ya saben que lo hacen habitualmente los malotes, pero está claro que algunos políticos de primer orden que llenaban portadas hasta hace unos días o unas semanas, no los vamos a tener en liza nunca más. No solo gente mediocre, hemos visto el caso de Aguado, que ha desaparecido prácticamente de la política, aunque vaya a algún acto a dar un abrazo, suponemos pensando que si le toca la flauta le darán algo, pero pensamos en gente como Arrimadas, en gente como Casado, todo su clan de la aceituna, y en gente como el propio Pedro Sánchez. La forma de política basada en la mentira, en el engaño, en el ego y en mirarse al espejo en vez de a la realidad de la calle, debe extinguirse en una democracia madura. Es propia de una democracia inmadura y, por suerte, ese escenario lo vamos a superar. Seguimos hoy también con el tema de Correos y la chapuza de Correos. Algunos siguen diciendo lo del fraude. Bueno, cada uno puede explicar y contar las historias que crea. Es decir, nosotros seguimos diciendo que los fraudes son cuando alguien decide que es un fraude y las chapuzas son cuando alguien intenta hacer una tontería. Pero bueno, tampoco vamos a discutir mucho más de este tema, seguimos en lo que seguimos.
Dijimos que había unos pasos y el paso primero era la Junta Electoral Central, que ha decidido pedir a Correos que deje de dar justificantes entre nosotros. Estúpidos, pues no tiene ningún sentido que yo vaya al supermercado y me den el justificante del anterior cliente. Pues parece lo mismo en Correos. En fin, una cosa que debería explicarse y que en todo caso, solo por la chapuza, debería significar el cese inmediato del presidente de Correos, amigo de Pedro Sánchez. Ya saben que Pedro Sánchez, en una situación como la actual, lo que menos puede permitirse es suprimir a sus amigos. Porque si el rey ya está solo, el rey se quedaría todavía más solo. Y saben, insistimos, que los animales de cuatro patas y cola larga, cuando hay problemas, acostumbran a abandonar el barco. Sánchez tiene un problema, él no puede abandonar el barco, porque él es el capitán del barco, le guste o no le guste, y en todo caso se hundirá con el barco, pero no puede abandonarlo. El resto, veremos movimientos a lo mejor a partir del día 4, a nadie le sorprenda que la hiperactividad que hemos visto ya hoy jueves, con estos movimientos que prácticamente son noticias casi anuales, la decisión de Iglesias de irse de la política, pone el imperativo de en caso de que vayan mal las elecciones, hombre, pues quizá hay un milagro, no creemos que precisamente anime a los votantes de Podemos el hecho de que el líder principal diga que si no sale bien me voy. Porque vamos, imagínense esto en cualquier empresa, que uno diga, soy el director, nuevo director, ¿y qué tal? Dice, mira, yo si no va bien, oye, ¿me pagáis? Sí, que cobro bien, he gestionado de puta pena, dice, pero yo he seguido cobrando, porque el fulano sigue cobrando, no lo neguemos, pero me voy, no soy responsable, niños pequeños al mando de un país grande, y eso no puede ser. Pues la Junta Electoral Central lo tenemos con eso. Tenemos también la buena noticia de que la Unión Europea ha pedido a Bolivia que se reabra el caso Neurona, más temas para Pablo Iglesias y su juzgado. Está claro que en Europa ya empiezan a tener claro a los personajes. Agradecer nuevamente aquí la gran labor de todas las hormiguitas. Recordemos cuando enviamos aquellos vídeos donde Pablo Iglesias decía que lo del muro de Berlín era algo así como una gilipollez. Pues agradecerle a todo el mundo. Se ha hecho un trabajo brillante, en la que uno está orgulloso, es la que uno cree, que ha sido necesario e imprescindible. No solo por lo que muchos dicen de que hemos servido, no estamos despidiéndonos, nadie piense mal ahora, que hemos servido para animar en noches complicadas, que hemos servido como hilo a veces de esperanza. No. Sino que hemos servido también como informadores de lo que otros no han sabido hacer ni han querido hacer. Hemos roto la cadena habitual y hemos ido directamente a informar a quien teníamos que informar, con las campañas de mail, con las campañas de hormiguitas, y no hay que parar ni hay que cejar, como decíamos hoy. Hay que insistir, 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 y si en vez de 1000 son 10.000, mejor, y si son 100.000, mejor. Porque la realidad es que lo que estamos viendo y lo que estamos asistiendo es tan inimaginable que si lo explica una sola persona no se lo cree nadie. Si lo explican 1000, 100.000, empieza uno a creérselo. Cuando hay aparte hechos y evidencias tan abrumantes como las que estamos viendo, es obvio que los resultados son los que son. Y ahora mismo Europa no cree solo ya en Pablo Iglesias, sino Europa no cree en el gobierno de España. Y eso es algo incuestionable, y eso es algo que compromete la seguridad de este país y compromete el futuro de este país. Hemos pedido e insistimos en que se vuelva a enviar a todos los parlamentarios, que se solicita cuál es el plan que ha presentado España-Europa, que según la ministra Yolanda Díaz, en el caso de reforma laboral, en el caso de pensiones no lo ha dicho, pero ha dicho que sería el año que viene. Recordemos, cuando ya no estarán en el gobierno, ¿qué han prometido? Porque insistimos en el mensaje de la mañana y hay que tenerlo muy claro. Lo que prometa el gobierno se debe de cumplir. Porque esto es como un acuerdo internacional que firman España mañana, me invento, y Bolivia, o España y México, o China y Estados Unidos, de libre comercio, por ejemplo, y no vale que cambie el gobierno.
Hay que cumplirlo hasta que se cambie y se modifique. Y nos van a hipotecar durante años y años mientras ellos se llevan dinero, dinero y dinero. Y creemos algunos que no habrá cárceles suficiente para meter a todos los implicados, porque hay que sumar a periodistas, a muchos comunicadores y a mucha gente que se ha aprovechado de la situación lamentable que estamos viviendo para sacar provecho. Nosotros vamos ya a estas horas muy tardías, lamentamos haber ido tan tarde, y esta vez lo decimos, bueno, habitualmente lo decimos de verdad, no vamos a engañarles, pero esta vez nos sabe mal porque la noche se nos ha alargado mucho, hemos estado haciendo cosas hasta las 12 y pico, más o menos, y bueno, tenemos 1000 obligaciones que cumplir, pero vamos a seguir. Nadie nos va a quitar el placer de explicar, de contar las historias los próximos días, porque son historias donde uno ya puede empezar a esbozar una sonrisa. Nunca nos fiemos, nunca nos confiemos, importante, siempre atentos, no hay que despistarse, pero esbocemos una sonrisa, saquemos los nervios, vayan a votar todos los que tengan que votar, lo vamos a insistir todos estos días. Hay que conseguir que la democracia saque a esta gente de su asiento. Nosotros recordamos, hasta mañana a las 10 de la mañana más o menos vamos a seguir recibiendo preguntas para el equipo Zulu. Las intentaremos tener todas sobre las 10 de la mañana, tenemos bastantes, pero saben que son libres de enviarlas, que consideren oportunas. Mañana haremos el programa del equipo Zulu, durante la mañana haremos el segundo café. En principio sin novedad, ya veremos si se complica todavía más el día. Sí que les avanzamos que durante el fin de semana, que saben que habitualmente no hacemos programas, seguiremos haciendo programas por la excepcionalidad, digamos, de la situación y la cercanía a las propias elecciones. Dijimos que el jueves iba a ser día de muchas sorpresas, ya tenemos las primeras con 2 nombres claros, Pablo Iglesias y Felipe González. Por suerte para este país, no es Pablo Iglesias ha ganado, sino Pablo Iglesias huye, salta del barco, como quieran decirlo, tras dejar la población esquilmada. Esa es la realidad y vamos a ver cómo responde el electorado el próximo martes. Nosotros nos emplazamos a mañana. Recuerden lo del equipo Zulu, recuerden también lo del Patreon, el canal, todas estas historias que tienen ahí, que a veces, luego de tanto tiempo, tantos meses, tanto tal, yo creo que ya se las saben y quien quiera participar puede participar, quien no, saben que esto sigue siendo libre y gratuito, que esto es así, que no vamos a hacer una cosa diferente ahora, porque algunos sí que intentamos ser coherentes desde el primer día hasta el último día que estemos aquí. Ojalá acabemos esta historia lo antes posible, ojalá algunos podamos volver a tener la vida tranquila que teníamos antes y que a veces echamos de menos. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.